Primer libro de Pedro, por favor, en sus Biblias. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículos 9 y versículos 10. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso número 10. Y por favor, en reverencia a la palabra de Dios, le pediría ponerse en pies para leerlo y luego podemos orar un momento también. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y verso número 10. Así nos dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay una frase central que va a girar nuestro estudio de esta mañana en el verso 9. Dice que Dios, el verso 10, en su grande misericordia, y llega al verso 9, nos ha sacado de la tiniebla a su luz admirable, pero con un propósito. Hay un para qué, hay un por qué Dios hizo para usted y para mí eso. ¿Por qué Dios nos ha reunido esta mañana con el propósito de adorarle a Él? Hubo un plan. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia del Señor ha nacido en misiones. Todo empezó con misiones, todo empezó en Dios. Nuestro Salvador, el misionero por excelencia. Filipenses 2, tomó la forma de siervo, dejó su reino, dejó su gloria, no se aferró el ser igual a Dios, se hizo hombre, no tuvo un lugar donde nacer, donde recostar su cabeza, no había lugar en el mesón, llegó a los 33 años para llegar a una cruenta cruz y obrar nuestra eterna redención. Mire su corazón de misionero. Una pasión le embargó cuando caminaba por las aldeas al ver gente desamparada y dispersa. No conocían al Salvador. Así que él llegando empieza su ministerio, Mateo capítulo 3, y dice que él llegó y predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Misiones. La iglesia nace y vive para misiones, hermanos. Usted y yo somos fruto de misiones. Yo recuerdo el año 1974, 42 años atrás, una hermana ahora muy anciana todavía vive, llegó a nuestra casa dentro de la selva, caminando, y nos habló de Cristo Jesús, nos habló del Evangelio, nos habló lo que Él hizo para salvarnos a nosotros. Dios siguió trabajando, salvó nuestra vida. Nosotros somos 10 en familia, salvó mis hermanos, salvó mis padres. Dios hizo su obra. Pero somos resultado de misiones. Alguien llegó a casa, alguien llegó a usted, alguien le invitó, alguien le entregó un folleto, alguien le compartió el Evangelio. Usted es resultado de misiones. Usted es resultado de esa obra preciosa y maravillosa del Evangelio. Las misiones en la iglesia es la fuerza motora. Ella le permite a la iglesia mantenerse viva, fuerte, con sus ojos y su corazón puesto en la obra de Dios. El último encargo que Dios hizo antes de ascender a los cielos, Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Luego llega el verso 19 y 20 abajo, terminando Marcos, el segundo evangelio. El Señor ascendió a los cielos, ya no les dijo más nada, hermanos. Las últimas palabras fueron eso: misiones, misiones, amen lo que yo amo, hagan lo que yo he hecho. Misiones, esa pasión que corre en nuestras venas, todos los días, todo momento, en todo lugar.
¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Dice ahí Marcos, y ellos saliendo, no cesaban, no dejaban, predicaban el evangelio a toda persona y en todo lugar. Es lo que caracteriza las iglesias del Señor. Alabo a ustedes, hermanos. Tiene más de 27 lugares donde están llevando casas de paz y llevando el evangelio. Sigan adelante, que muchas más se cuenten para la gloria del Señor. En Lucas 19:13 hay una parábola. Ahí hay unos siervos recibiendo minas. ¿Y sabe qué les dice el Señor allí cuando les entrega las minas? Negociad entre tanto que vengo. Queridos hermanos, como iglesia estamos esperando el retorno eminente del Señor para nosotros. Amén. Él va a venir cualquier momento, tal vez esta mañana, tal vez esta noche, tal vez este mes, este año. No lo sé, pero Él viene. Y mientras Él viene, nos ha salvado y nos ha dejado por un corto tiempo para vivir aquí, donde el Señor te ha puesto para negociar. Y son los negocios de Dios. Eso se llaman misiones. Predicar y hablar a la gente que no tiene al Salvador, que está perdida. Tal vez tu propia familia, vecinos, gente con quienes trabajas, gente con quienes estudias, gente donde están, hermanos, sin Cristo. Negocia, lleva la palabra, que ellos también salgan de las tinieblas a la luz, así como un día el Señor lo hizo con nosotros. Esta mañana quiero compartirle algunos principios para hacer la obra misionera. 7 de ellos, esperamos que nuestro tiempo alcance. Número 1, debemos tener un buen testimonio. Un buen testimonio es vital, hermanos, para que la obra misionera se lleve a cabo. Como cristianos atravesamos muchos problemas. Tenemos la naturaleza vieja todavía, que muchas veces, como Pablo decía en Romanos 7, a veces terminamos haciendo lo que no queremos. Pero bueno, pero gracias a Dios que tenemos la naturaleza nueva. Él nos ha regenerado, nos ha dado el nuevo nacimiento. Y por lo tanto, hermanos, al obrar Dios eso en nuestras vidas, ha hecho de nosotros que también podamos participar fuertemente viviendo una vida nueva, irradiando un nuevo testimonio a un mundo que no conoce al Salvador. En Mateo capítulo 5, versos 14 y 15 al 16, el Señor nos ha dicho que somos luz en este mundo. Tinieblas hay en este mundo. Pero de ahí el Señor le sacó a usted y a mí y nos ha dado la luz, su luz, para irradiar a un mundo que no le conoce a Él, que todavía está sumido en el pecado. Y el Señor dice, no se enciende una luz para esconderlo debajo del almud, sino para irradiar, para alumbrar, para echar fuera la tiniebla, la oscuridad. Usted y yo somos esa luz, la luz de Cristo. Y estamos en este mundo para alumbrar, para llevar esa luz, un fiel y claro testimonio a los que no conocen al Salvador. Un texto antes, en Mateo 5:13, les está diciendo, ustedes también son la sal de la tierra, para sazonar, para preservar, para mostrar a la gente que sí, de veras Dios puede dar una nueva vida a los que creen y se arrepienten de sus pecados. Pablo, hablándoles allá en Hechos 13:47, trayendo la profecía, le recuerda y le dice, aquí somos una luz para alumbrar, para brillar un mundo, para salvación a los que creen en Jesús. Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que la gente allí, tu familia en casa, tal vez tu cónyuge no es salvo todavía. Yo te entiendo, es una situación muy dura. Tal vez tus padres, yo como hijo la pasé eso, hermanos. Fue el primero que Dios salvó en nuestra casa. Y créame, mi padre por poco me bota de la casa. Ya no eres ermitaño, olvídate el apellido. Mi padre se enojó tanto cuando yo le conté lo que Dios había hecho para mí ese día. El día que me bauticé, hermanos, me dijo, olvídate, yo no soy tu padre. Fuera de casa. Yo no le dije nada que me iba a bautizar ese día porque sabía
que ese día me iba a privar porque en la iglesia teníamos bautismo. Yo llegué con el pantalón mojado, lo tendí ahí en el tendedero y él dijo, seguro que te ha bautizado. Fue difícil para mí, 3 largos años. Luego salvó mi otra hermana, ya éramos 2. Luego salvó mi madre, ya éramos 3. Luego salvó a mi papá. Gracias a Dios, hermanos. Luego salvó a los 10 más que somos ahora. Es lo que Dios puede hacer cuando nuestro testimonio irradia a un mundo perdido. Que tu cónyuge vea a Jesús, que tus hijos vean a Jesús, que tus padres vean a Jesús en ti, hijos. Tu testimonio es tan importante, tus compromisos, la manera en que tu sí es sí y tu no es no, tu fidelidad a Dios irradia un mundo. Y que no apunte la gente a nosotros y nos diga, para ser como él, para ser como ella, mejor, estoy bien como estoy. ¿No ha oído ese término? Por causa de muchos que se llaman creyentes, pero están viviendo como mundanos, como incrédulos, como perversos. Testimonio, hermanos, impacta fuertemente a un mundo que no conoce al Salvador. Que vean a Jesús en tu vida y honren y glorifiquen al nombre de Dios. Sí. Que otros más sean atraídos por tu buen testimonio que glorifica y honra el nombre de Dios. Segundo, debemos establecer amistades, no para vivir igual que ellos, para participar de sus cositas oscuras. No. Establecer amistad para que puertas se abran y le podamos entregar el evangelio a ellos. Miren nomás un ejemplo que yo he tomado en Génesis. Hermanos, déjenme decirle, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el mensaje central de la Escritura es misiones. Ahí está el corazón de Dios. Miren nomás en el libro de Génesis 26, ahí encontramos al rey Abimelech en el valle de Gerar. Él y sus pastores. Isaac se había instalado en las tierras de Abraham su padre. Habían cavado pozos para sacar agua, beber sus animales. Pero de pronto llegaron los pastores del rey Abimelech y riñeron con los pastores de Isaac. ¿Sabe qué hizo Isaac? Se retiraron un poquito más allá, un poco más allá. No vamos a reñir, no vamos a pelear con ustedes. Queremos que puertas estén abiertas mediante buenas amistades para luego entregarles el evangelio, la buena noticia, la buena nueva. Y eso es lo que hizo Isaac. Ya no en Gerar, muy bien, quedaos, nos vamos a Berseba. ¿Y sabe qué hicieron en Berseba? Cavaron pozos también agua, se establecieron allí. Y el rey Abimelech volvió a oír que estaban en Berseba. Lea conmigo Génesis 26. Mire allá versículo 26. 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Mire, Ausat, amigo suyo, Ficol, capitán de su ejército. El rey Abimelech con su gente, ahora yendo a Berseba donde se encontraba Isaac. ¿Y qué pasa? Mire, llega el momento allá. Isaac dice, ustedes son mis amigos. Todavía están viniendo aquí después de que ustedes me han aborrecido. Versículo 27. Ustedes me han echado de Gerar y ahora vienen a Berseba también. Mire, hermanos, lo que había visto el rey Abimelech y su gente. Versículo 28. Mire cómo le responden. Mire lo que vieron en Isaac, grandes amigos. Establecieron buena amistad. Mire. Y ellos respondieron, verso 28 estoy leyendo, hemos visto que Jehová está contigo, por eso hemos venido, para eso, porque ahora entiendo que hay un Dios, que con Él podemos caminar bien, Él nos va a bendecir, queremos ese Dios nosotros también. ¿Dónde empezó? Por una buena amistad. Si ahí se hubieran enfrentado allá en Berseba, puerta cerrada, imposible de llevar el evangelio, hermanos. Mejor perder, pero ganar mucho. Eternidad para ellos también, hermanos, y no condenación por no haber hecho amistades.
Háblales de Cristo. Están perdidos. Dios tiene misericordia. Ese amor permanente de Dios, amor que nunca termina. Los ama tanto. A ellos también. Y le ha puesto a usted y a mí, como dice nuestro texto, para alumbrar, para hacer luz, para anunciar a ellos las virtudes de aquel que tanto les ama. Tercero, compartamos la palabra de Dios. Solo 2 ejemplos he tomado esta mañana. Número 1, Felipe al etíope, a este funcionario de Candace que iba en su carro leyendo el profeta Isaías, no entendía nada. El Espíritu Santo que tiene cada creyente le mueve a Felipe, ve a ese carro y háblale, enséñale, hazle entender. Fue ahí, aceptó a Jesús como Salvador, fue convertido, fue salvo, fue bautizado más luego. Mire, hermanos, por el solo hecho de compartir la palabra de Dios, de hablarles, que nuestros labios no estén cerrados, hermanos. El otro ejemplo, mire, Pedro, Cornelio había reunido toda su gente. ¿Qué hace Pedro? Llega y no está hablando de cultura, de deporte, de economía, de política, que ahora estamos en esa fiebre, los peruanos. No está hablando eso, ¿no? Llega Pedro y les habla del Evangelio, hermano. Hay un Salvador. ¿Qué ha hecho Jesús para salvarlos? Grandioso. Y ya usted sabe lo que sucede esa noche, ¿no? Cornelio y su casa, salvos, bautizados. Qué tremendo lo que Dios puede hacer si tan solo compartimos la palabra de Dios. Eso es nuestra misión, hermanos. ¿Se acuerda 1 Corintios 1, verso 18? A Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Así dice la Biblia. 1 Corintios 1, 18. Verso 21 vuelve a decir, no te importa que te digan loco, loca. Nos lo han dicho muchas veces. Estamos destornillados, nos dicen, ¿no? Los jovencitos, ¿saben qué dicen? Esos son para los viejitos. No es para nosotros. Se burlan de todo. Pero no te preocupes. Sigamos llevando el Evangelio. Es una enorme gracia de Dios que nos ha dado, hermanos. ¿Cómo la gente será salvo si no les hablamos de Jesús? Usted dirá, ya le hablé 100, 1000 veces. 1000 más, hermanos. ¿Quién sabe una más? Y Dios quebrantará ese corazón más duro. ¿Se acuerda las bodas de Caná, Juan capítulo 2? Se terminó el vino. ¿Y qué habían ahora? Cántaros de piedra, vasijas de piedra. ¿Y cómo estaban? Vacíos. ¿Qué orden da el Señor? Echen agua, echen agua, echen agua. Llevemos la palabra de Dios, hermanos. Compartamos la palabra de Dios. No dejemos de hablar. Que la mayor parte de nuestra conversación sea el Evangelio, el Evangelio. Compartamos la palabra de Dios a toda persona y en todo lugar. No dejes de hacerlo. Y ahora viene el Señor. ¿Y qué hace? El milagro. Juan capítulo 2. Hace el milagro, hermanos. Ese es lo que Dios va a hacer. Sembremos la palabra, más y más y más. Y viene el Señor y Él va a hacer el milagro de salvación en las personas. Por eso está usted aquí y yo también adorando al Señor. En espíritu y en verdad. Por eso. El Señor hizo un milagro para salvarnos. Usted no lo buscó. Imposible un muerto. Efesios 2.1, no lo estoy ofendiendo. Y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en delitos y pecados. Así estábamos. Y vino el Señor, hizo el milagro y nos dio vida y vida eterna. Gracias a Dios. ¿Dónde empezó? Nos compartieron la palabra de Dios. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo van a invocar en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no le predicamos? Y llega al verso 17 de Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír. Eso predicamos los bautistas, hermanos. Sí, no te vamos a predicar un sueñito en la noche, una tembladera más tarde. No, así no salva Dios. Oh, Dios me sacó un tumor de acá y desde ahí soy salvo. No va a llegar usted al cielo por la operación.
Usted va a llegar al cielo por Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Cree en Él y serás salvo. Es el mensaje que te comparte esta iglesia. Y hermano, hemos sido llamados a compartir ese mensaje. La palabra de Dios. Número 4. Debemos contar las maravillas del Señor. Para que la obra misionera sea tan efectiva, hermanos, no cesemos de contar lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida, en tu hogar, en tus hijos, en los tuyos, materialmente, espiritualmente. Cuenta las maravillas del Señor. No te calles, no tengas vergüenza. Le dije hace momento, tenemos problemas, tenemos dificultades, enfermamos, así está este cuerpo. Pecamos muchas veces, pero tan pronto Dios por su Espíritu constriñe, mueve nuestra convicción y confesamos al Señor nuestro pecado y seguimos, y seguimos, y seguimos, y continuamos adelante. Pero ¿sabe? No dejemos de hablar lo que Dios hace, hermanos. Le decía, hay mucho problema, hay mucha dificultad, pero hay Dios también. Le decía a mis hermanos, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel salió hacia Canaán. La primera dificultad, el Mar Rojo. El enemigo atrás. ¿Y sabe cuál allí en Éxodo 14:14? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Sigan adelante, no temáis. Hay Dios también, hermanos. La presencia de Dios prometida adelante. Ahora hay problema. La presencia de Dios atrás para guardar los suyos. Siempre lo ha hecho. Por eso somos las personas más felices en este planeta. Hay dificultad, pero hay Dios, hermanos, que es sobre todo y en todos. Termina un largo día en el Señor. Allá Marcos capítulo 5 nos cuenta esto. Sus discípulos todos allí. Llegando la tarde, lo más probable era pensar en el descanso. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Pasemos al otro lado. Suban a la barca. Vamos a navegar. ¿Y qué hay al otro lado? ¿Qué hay en Gadara? Un endemoniado. Uno. Señor, por uno. Por uno. Señor quería salvar uno en Gadara. Dios hizo la obra en este loco. Sí, ese sí, literalmente loco. Desnudo y cosa en los sepulcros ahí. Le salve el Señor. Ahora está a los pies del Señor. Y el Señor va a otro lugar. Y él también quiere ir con él. Y el Señor le dice, un momentito. Vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. ¿Y sabe qué más le dice? Y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. ¡Qué maravilla ha hecho Dios contigo hoy, gadareno! Eso, habla a tu gente. Habla a tu familia. Hermanos, contemos las maravillas del Señor, que son innumerables. Innumerables. Qué Dios tan bueno tenemos, hermanos. Que cada día nos colma de beneficios. Incontable. Muchas veces Satanás hace un ataque por aquí y por allá y nos hace creer que somos don nada, doña nadie. Y a veces hasta dudamos que hay Dios. Un momentito, detente lo que el Señor ha hecho para ti. Un ratito ahí nomás. Mira los innumerables favores de parte de Dios para nosotros. David en el Salmo 26, verso 7 lo dijo. Voy a proclamar, voy a anunciar tus maravillas a todos. Los hermanos de Tesalónica, capítulo 1, verso 8 y 9, dice la Biblia ahí, reconociendo la labor de esta iglesia en Tesalónica, una iglesia del Señor, misionera. Dice, hermanos, al llegar, veo que la palabra de Dios ha sido divulgada por toda Macedonia, y no solo ahí, Acaya también, y no solo ahí, en todo lugar también. Qué fantástico, hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos? No dejaron de contar las maravillas del Señor. Número 5. Debemos invitar a otros. Sí, hermanos. Pedro iba a llegar a la casa de Cornelio. ¿Sabe qué hace Cornelio? Amigos, vengan, familia, vengan a la casa. Vengan, vamos a tener una reunión especial. Y Pedro llega y les predica ahí, hermanos. Ahí está el primer gentil convertido. Y ahí están los primeros pasos para empezar la iglesia allá en Corinto, ¿verdad? Andrés le encuentra a su hermano. Hemos hallado al Cristo. ¡Wow!
Felipe, hemos hallado al Salvador. Y ahora Felipe va y le dice a Natanael, hemos hallado al Salvador también. Ven, invita a otros. Mira la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El Señor le confrontó, el Señor le salvó y ahora dice, no me quedo acá, me voy a mi paisano. Se va a los samaritanos y le habla del Señor. Los samaritanos, invitados por ella, vienen al Salvador. Y en los últimos textos le dicen a la mujer, estos samaritanos, ya no creemos solamente por tu palabra, sino nosotros mismos hemos visto al Salvador y creemos que es el Mesías, el enviado de Dios. Por invitar, hermanos. La parábola de la gran cena, la invitación del Señor. Vengan a la mesa, ven, mira la invitación. Cobos, mancos, ciegos de la plaza, tráiganlos adentro. Invítelos. No llegue sola a los cultos, hermanos. Traiga a alguien consigo. Seguramente vas a pagar sus pasajes. Seguramente vas a pagar su alimento de ese día. Seguramente hay cosas que asumir, pero son inversiones en los campos de Dios. Invite a otros, tráigalos a esas casas de paz que se están reuniendo ustedes. Traigan, junte ahí la gente que puedan oír del Salvador. Invite a otros. Número 6, ya estoy terminando. Orar por los misioneros y también por la obra misionera. Para que la obra misionera de la iglesia sea efectiva, oremos, hermanos. Y yo les he venido a dar gracias porque oran para nosotros. Enfermamos, sus oraciones de intercesión al Señor hacen posible que estemos bien. Tan rápido la enfermedad no se quede en nuestro cuerpo. Gracias, hermanos. Nuestro Salvador oró por las misiones, oró por los misioneros, oró por usted para que alguien llegara a usted y le hablara de Cristo. 2000 años atrás, Juan 17:20. No solo oro por estos, sino también por los que han de creer en mí, está diciendo el Señor, por la palabra de ellos. Ellos van a proclamar el Evangelio, misiones. Estoy orando por esos que oirán y creerán en mí. Pablo le dice a los romanos, oro por mi gente, oro por los míos. Pablo dice a Timoteo, Dios desea, Dios quiere que sean salvos. Oremos. Si Dios no oye a los pecadores, ¿quién va a orar por ellos, hermanos? Los salvos, los creyentes, los cristianos, cristianas, todos los días orando por los campos de Dios, por donde se está predicando, que la gente salve más. Por esos misioneros que se han guardado por los innumerables peligros que hay en el campo. Pablo está pidiendo a los hermanos de Roma, en capítulo 15, verso 13 de Romano, hermano, le ruego por el favor de Dios, oren por mí. A la iglesia en Éfeso, capítulo 6, le dice, hermanos, oren para que Dios nos abra puertas para el Evangelio. A la iglesia en Tesalónica, capítulo 3, verso 1, les dice, hermanos, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, haya más verdaderos adoradores. Sí, hermanos, la obra de Dios requiere mucha oración. Oren por las misiones, las iglesias hijas que ustedes están empezando también, en todo lugar, aquí y en el extranjero. Oren, oremos al Señor fuertemente, que Dios levante más varones. En estos 5 años, hermanos, son menos los misioneros que están siendo enviados a los campos. Hay una reducción y eso, hermanos, nos debe preocupar a todos. Debemos orar más que Dios envíe obreros a su mies. ¿No fue lo que nos dijo el Señor en Mateo 9? Orad para que el Señor envíe más obreros. Si van menos va a avanzar la obra de Dios, el reino de Dios en la tierra. Oremos. Por último, hermanos, también sigamos ofrendando para misiones. Yo alabo la generosidad de ustedes. Cada mes recibo, hermano, el apoyo que ustedes nos envían. Muchas gracias. Y buen apoyo para nosotros. En verdad les agradezco por su amor, su generosidad. Sigamos haciéndolo. Ese es el modelo bíblico, no hay otro. La ofrenda misionera es llamada también ofrenda coronada. Si usted lee Efesios 5:2, hablando del sacrificio de Cristo, dice que la ofrenda misionera es sacrificio a Dios, agradable a Dios y olor fragante.
Si usted lee Filipenses 4:18, hablando de la ofrenda misionera que enviaban al misionero Pablo, él dice, la ofrenda que ustedes me han enviado es sacrificio acepto, agradable a Dios, olor fragante. Igual, comparado. Por eso se llama la ofrenda misionera, ofrenda coronada. Y es aquella ofrenda que va a añadir recompensas en el cielo. Ya le hablaré un momentito esto. La iglesia en Filipos, una iglesia generosa que ofrendaba para Pablo cuando estaba en segundo viaje misionero en Tesalónica, enviaban con el tesorero de misión Epafrodito ofrenda misionera para que Pablo siga haciendo la obra. Los hermanos de Macedonia, 2 Corintios capítulo 8, una iglesia en pobreza tremenda, pero daban más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque se dieron primeramente al Señor. Y qué fácil es abrir la billetera ahora. Si yo me doy al Señor con todo, billetera y cartera, ahora es fácil abrir y dar para misiones. Hermanos, participemos apoyando misiones, misioneros en diferentes lugares, en nuestro país y el mundo entero. Dar para misiones es un privilegio. Yo conozco iglesias, hermanos, tienen mucho dinero, pero ni nada saben de misiones. Están construyendo todo su dinero ahorrado en el banco y no saben qué van a hacer. Están peleando entre ellos. Por eso le digo, hermanos, es un privilegio cuando damos para misiones. Llega un misionero a tu iglesia, alguien dijo, es como un salvavidas para la iglesia. Dios quiere salvar tu economía. Hermanos, nosotros con mi familia participamos más de 30 años dando para misiones. Antes de entrar al campo misionero, ya hemos aprendido a dar para misión. Roosevelt, mi hijo que está acá, 5 años de edad, 6 años de edad, le hemos enseñado a dar para misiones. Melissa igual. De para misiones. ¿Y qué? Ni él dan, ¿qué es misiones? Pero hermanos, Dios nos ha bendecido tremendamente. Y es más, como dice más adelante allá Apocalipsis, recompensas en los cielos. Mire solo 3 ejemplos y termino, por favor. Lo que damos al Señor no lo vamos a perder. Cualquier otra inversión, cualquier otro negocio, aquí queda. Pero lo que damos para la obra misionera tiene efecto ahora y la eternidad. No se pierde. Mire la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda el mesonero? Dejó a su enemigo ahí herido en el mesón, le da un poco de dinero al mesonero y le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva, te lo voy a pagar. Hermanos cristianos, estamos esperando el retorno del Señor, amén. En cualquier momento va a ser eso. Y viene el Señor, y como dice Apocalipsis, viene para recompensar a cada uno tu inversión de misiones. No la pierdes. Segundo, ¿te acuerdas la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús? Traigan el pollino. Y si te preguntan, ¿qué pasa? Decidle, el maestro lo necesita y luego te lo devolverá. Marcos 11:3. Luego te lo devolverá. Oh, hermanos, se me ocurre un ejemplo en este momento. ¿No cree que el Señor entró ahí con su pollino montado? Hosana, Hosana. Y ahí las fotos. Ese burrito se hizo famoso, ¿o no? El Salvador está entrando montado ahí. ¿Cuántos hubiesen querido pagar por ese burro? ¿Cuánta plata, hermanos? Por ese pollino. No se pierde lo que damos al Señor, hermano. No se pierde. Mira Apocalipsis 22:12. Ya termino. Génesis, Apocalipsis, mensaje de misiones. Ya Juan está para cerrar el libro y el inspirador le dice, no selles todavía, espera un momentito. Y ahí bajo Apocalipsis 22:12. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Hermanos queridos, lo que das al Señor no lo vas a perder, nunca, nunca. Yo no he venido a arrebatarte tus dineros, he venido a animarte a involucrarte más en misiones,
más fuerte para misiones. Ve a los campos de Dios. Tal vez Dios mismo esta mañana te esté llamando para ir a un lugar y predicar el Evangelio. Ve. Recuerda lo que le dice el Señor a Jonás. Levántate y ve, anda. No te quedes sentado, no sea observador. Siga orando, siga yendo y siga dando para misiones. Si no tiene a Jesús como Salvador, ahí está el misionero por excelencia que te trae el salvavidas para salvarte esta misma mañana. Recíbelo como Salvador personal. Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu cónyuge, tus hijos, tus padres. Pero empieza con el Señor y empiece usted esta misma mañana. Muchas bendiciones, hermanos, a todos. Que nuestro Dios les siga bendiciendo grandemente. Perseveren fieles en misiones. Un día, estando en los cielos, vas a contemplar el verdadero resultado de tu amor a misiones. Cuando el Espíritu le permite a Juan ver a la multitud ahí reunida, y él pregunta, ¿de dónde han salido estos millares de millares? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Fueron lavados con la sangre del Cordero. Trabajo de misiones. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.